Lo tenemos que analizar, les digo, mi sensor para ver si no es apropiado, ¿no? ¿Correcto? Por ejemplo, el LM35 era 10 milivoltios por cada grado centígrado, ¿no? Significará que acá puedo recoger hasta medio grado de variación, más o menos. ¿Correcto? Medio grado de variación. Otra de las cosas que normalmente se pueden hacer para bajar el LCB es el voltaje de referencia. ¿Listo? Bien, ¿cómo disminuye acá el LCB? El objetivo es tener un LCB pequeñito. ¿Cómo obtengo por definición un LCB pequeño? Aumentando la resolución, el número de bits, 10, 12, 16 bits. ¿Correcto? Por ejemplo, una tarjeta de sonido, para los que son músicos, una buena tarjeta de sonido son de 24 bits. ¿No? 24 bits, pero eso tiene el Arduino, tiene la Mega, no tiene, ¿no? O tiene la placa SP32, no tiene. ¿Correcto? 24 bits, ¿no? Bueno, acá tenemos 10 bits, 12 bits, ¿no? Otra forma, ¿cuál es? Para que este sea pequeñito. Y aún es subiendo el número de bits, ¿no? Aumentando el denominador, ¿no? Y otra forma, bajando el voltaje de referencia. En el caso, por ejemplo, del este conversor para el Arduino tenemos un voltaje de referencia ¿cuánto? De 5 voltios. En el caso del SP32 tenemos 3.6, por lo tanto un LCD más pequeño, ¿no? ¿Sí? Pero aún así, sea el SP32 o sea la placa del Arduino, yo puedo bajar este voltaje de referencia. Normalmente es normalmente es 5 voltios, pero yo lo puedo bajar, ¿no? Y en el SP32 todos hemos hecho ya la práctica, ¿cierto? ¿Qué tenemos en el SP32 para bajar esto? A ver, levante la mano que quiera dar puntuación. En el SP32 podemos bajar nuestro voltaje de referencia. Con atenuaciones. Con las atenuaciones, correcto. ¿No? Con las atenuaciones. José Luis Rodríguez, ¿no? Con la atenuación, ¿cierto? Yo selecciono qué atenuación y por lo tanto tengo voltajes de referencia más pequeños. Si ese voltaje de referencia es pequeño, mi LSB es pequeño. Significa que así se mueve una mosca, lo puedo contabilizar, ¿no? Por poner un cambio, ¿no? Una pequeña variación va a provocar un cambio en la salida. ¿Está claro? Ese es el objetivo, ¿no? Matemáticamente viéndolo. Entonces acá tienen la velocidad, cuánto demora, y acá tienen bien el analogic reference, ¿no? Para fijar el voltaje de referencia. Para el caso de la placa Arduino por default es el valor por defecto, ¿no? El valor con el que viene preconfigurado. El valor por defecto es de 5 voltios, ¿no? Y dice, y de 3.3 voltios en placas Arduino que funcionan con 3.3, ¿no? En el caso de la placa SP32, este voltaje ya es estándar, es el default, ¿no? 3.3. ¿Listo? Luego yo puedo trabajar con un voltaje interno, ¿no? Dice que es una referencia de tensión interna de 1.1 voltios, ¿no? Yo puedo seleccionar 1.1 voltios. O también puedo utilizar un voltaje de referencia externo, ¿no? Yo desde afuera puedo colocar el voltaje de referencia, ¿no? La única, a ver, igual con otro punto, a ver, ¿qué característica debe tener esta fuente de tensión externa para poder colocar? Porque repito, mira, ¿no? Para bajar mi LCD, tengo que modificar mi voltaje de referencia, ¿no? Ya tengo 5 voltios o 3.3 en algunos casos. Y si quiero un voltaje distinto, el SP32 tenía el atenuador, ¿no? Y si quiero algo externo, algo distinto, diferente, que no tengo con el atenuador, podría utilizar como dice acá, un voltaje externo, una tensión externa, ¿no? ¿Correcto? Puedo tener el voltaje de referencia 2 voltios, 1.6, 1.1. Pero ¿qué característica debería tener esta fuente externa? Que sea continua, tiene que ser continua. No va a pasar ningún. ¿Qué significa eso? Que tiene que ser una fuente precisa. ¿Por qué? Miren, si es que mi fuente externa, por ejemplo acá, si mi fuente externa se mueve 4.8 o 5 milivoltios, ¿no? Porque han visto mis fuentes de laboratorio, todos, yo mido y las variaciones son de milivoltios o no. Si se mueve, ¿qué pasa si esa fuente externa se mueve 5 milivoltios? Ya no se mueve mi LCB, me está dando un valor que no es el real. ¿Cierto? 5 milivoltios, ya me está cambiando un LCB o no, cuando no debería ser, ¿no? Está midiendo 5, pero mide 5.005. ¿Está bien? Yo escogí mi fuente 5, pero me está entregando 5.005, 5 milivoltios más, ¿no?
O escogí 3 de la entrada y de repente mi fuente externa me está botando 3.005. ¿Qué significa? Que me está cambiando ya un LSB. De repente me lee como 13, el valor que debería ser 12 realmente, ¿no? Se producen errores. Entonces mi fuente externa tiene que ser un valor preciso, ¿no? ¿Ya? Esa es la característica acá. ¿Puedo utilizar fuente externa? Sí, pero esta fuente externa tiene que ser un valor muy exacto, ¿no? Muy preciso, que no se mueva, ¿no? ¿Listo? Entonces, ¿cómo hago eso? Definiendo, ¿no? Default, internal o external, ¿no? En el caso del Arduino, ahorita vamos a ver para el SP32 y en las exposiciones también, si que nos alcanza, ¿no? La cantidad de entradas, ¿no? Entonces, ¿cómo leo acá? Analogic, read y el pin, ¿no? Eso para el Arduino. Ahorita vamos a ver con Python, ahí tenemos un programa, ¿no? Y lo único que tengo que hacer es leer el valor, ¿no? Analogic, read, A0, A1, A2, ¿no? Letra analógica 0, 1, 2. ¿Listo? Y luego imprimimos el valor analógico y con eso estamos leyendo, ¿no? Por ahora solamente leemos el valor analógico, es lo que hemos hecho en las prácticas, ¿no? Hemos leído y lo hemos escalado, ¿no es cierto? A grados Celsius, ¿a qué más? Fahrenheit, a Kelvin, ¿cierto? Y hemos hecho una teoría de control con un bar graph, ¿no? Si está la temperatura por debajo, un LED, ¿no? Si está en el medio, 2 LEDs. Si está por mayor, por encima, 3 LEDs. ¿Cierto? ¿Sí? Listo, entonces ya hemos visto eso. Ahí está entonces otro ejemplo para leer el entrada analógica. Ahora vamos a ver con el SP32, ¿no? ¿Qué pasa con el SP32? La placa de desarrollo llamada SP32 tiene 2 convertidores de analógico a digital. 2. ¿Cuántos tenía la placa Arduino? 1. Tiene 2. Además de tener el doble, la resolución de cuánto es? De 12 bits para la ADC1 y para la ADC2. O sea, tenemos 2 conversores y 12 bits. ¿La otra cuánta tenía? Un conversor y 10 bits. Para que vean la potencia, cómo ha aumentado. ¿Listo? 2. ¿Qué va a significar 2? Si tenemos la teoría del multiplexado, significa que estas cantidades de entradas van a ser mucho mayores que las otras, ¿no? ¿Cierto? Porque tenemos 2 para multiplexar, el otro multiplexaba 8, ¿no? Por una ADC. Acá sería 8 y 8, 16, mínimo, ¿no? Tendría que ser, ¿no? Entonces, el tipo de ADC utilizado es de aproximaciones sucesivas, ¿no? Es el tipo, ¿no? Vamos a ver, si que nos alcanza el tiempo, los tipos de conversión. Ambos ADC admiten hasta 18 canales analógicos. Ambos, entre los dos, ¿no? ¿Cuántos tenía la placa Arduino? 8 canales. 8 canales. Pero el ADC2 se comparte con otros recursos del SP32. Ojo, ¿qué significa? Que el ADC, algunos pines del ADC están destinados a otros recursos. Por ejemplo, el Wi-Fi y el Bluetooth. Entonces, si utilizo Wi-Fi o Bluetooth, ya me estoy descontando algunas entradas analógicas. ¿Está bien? Bueno, entonces ahí tenemos las primeras características, ¿no? Acá tienen los pines de entrada analógica del ADC1 y los pines de entrada analógica del ADC2. Esto para que lo observen, ¿no? Miren, tenemos 1, acá tenemos 2, 3, 4, 5, 6, 7 canales, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6 canales acá. ¿Y acá cuántos tenemos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 16 canales, ¿no? ¿Está bien? Hay otros que están asociados y que no están disponibles, ¿no? No están disponibles. Ahí tienen también, ¿no? Que se dispone de 10 canales analógicos en el ADC2. Todos estos canales se comparten entre otros recursos. Por ejemplo, el ADC2 se comparte con los controladores de Wi-Fi, por lo que solo se puede usar luego que los controladores de Wi-Fi no se hayan iniciado. ¿Está bien? Están con uso compartido. ¿Está bien, Castro? ¿Con quién comparte el ADC? El ADC comparte con los controladores de Wi-Fi. Tiene que estar atento, ¿no? Cierra mejor la portátil. Es que acá noto. ¿Qué? Acá noto. ¿Acá qué? Acá noto lo que habla. Sí, ya, pero primero acá, tienes que estar atento. Ya, entonces miren, ahí tenemos los pines, ¿no? ADC1, ADC1, todos el ADC1 y el ADC2. ¿Correcto? 2 canales de entrada analógica destinados para la placa SP32, ¿no? Ahora, ¿esto qué significa? Acá tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 tipos, ¿no? ¿Qué significa que un pin es multiplexado, correcto? Multiplexado significa uno de todos, ¿no? Si estoy trabajando con entrada analógica, ya no va a trabajar como estas, como GPIO, como el RTC, etc., ¿no? No sé quién le sucedió en prácticas
a dos integrantes del grupo 1 y el grupo 2, creo que te pasó, ¿no? Que estaban utilizando entrada analógica y querían utilizar la entrada digital, ¿no? Entonces no se puede, ¿no? Si ya estoy utilizando, por ejemplo, acá, miren, este canal, ¿no? Dice el ADC2, ¿no? Y voy a utilizar el pin 27 como digital, ya no, porque ya lo estoy utilizando como analógico, eso tenemos que saber, ¿no? Esto en el grupo 1 también pasó, ¿no? ¿Ya? Si estoy utilizando uno de estos pines como analógicos, ya no me van a trabajar como digitales. O si los utilizo primero como digitales, ya no los puedo definir como analógicos, ¿ya? Porque están multiplexados. Lo primero que yo defino es lo que va a primar, ¿no? Lo defino como analógico, queda ahí. Y como les he puesto también, ya no trabajaría, por ejemplo, el Wi-Fi, ¿no? Con el ADC2. Primero, actualizaré si voy a utilizar el Wi-Fi y luego lo descuento del que se llama del conversión análogo digital. Una de las cuestiones que también vamos a ver es la salida analógica. ¿Ya? Y la salida analógica, como decía, en el caso de la MEG es el PWM, ¿no? Le hemos analizado y le hemos denominado pseudo-analógica, ¿no? ¿Por qué pseudo-analógica? Porque no es analógica, ¿no? Es una señal cuadrada, simplemente que va modulada por el ancho del pulso. ¿Y qué es lo que varía en el ancho del pulso? ¿Dónde tengo el voltaje analógico ahí? Eso lo hemos visto hasta con integrales, ¿no? ¿Qué es lo que varía analógicamente de manera continua? ¿Qué? El voltaje promedio, ¿correcto? ¿Apellido? No. Voltaje medio promedio, ¿no? Eso es lo que me varía. Eso es lo analógico que me varía. Pero es una señal alterna o algo así, no, es cuadrada. El voltaje medio es el que me va a variar. Bueno, en algunas placas, por ejemplo, del Arduino, ese símbolo viene acá, ¿no? Con el símbolo de alterno, ¿no? Esos pines deben ser las salidas analógicas. Pseudo salidas analógicas. Ya, por ejemplo, miren acá les he puesto una animación, ¿no? El ancho del pulso y el voltaje promedio que está en azul, ¿no? Miren, cuando el ancho del pulso es más grande, el voltaje promedio sube, ¿no? Y cuando el ancho del pulso es más cortito, el voltaje medio baja. ¿Correcto? Ese es el voltaje promedio. Ahí está analógico, ¿no? Está cambiando entre 0 y 5, 1.3, 4.8, 2.2, 0.7, ¿no? Sube y baja mi voltaje promedio. ¿Correcto? ¿Quién mide voltaje promedio? ¿Qué instrumento? ¿Qué instrumento mide voltaje promedio? El osciloscopio. Y el con cálculo, ¿no? Porque mi voltaje, de mi multímetro me mide voltaje alterno, pero me mide el voltaje RMS, ¿cierto? El RMS, ¿no? Sería cuestión de probarle un voltaje continuo, ¿no? A ver si me ataque el voltaje medio, ¿no? ¿Sí? ¿Cuál es el voltaje medio de una señal alterna? El voltaje medio, ¿cuál es? Medio, no, el voltaje medio. ¿Cuánto? Cero. Cero. Es matemática, ¿no? Voltaje medio de una señal periódica externa es cero, ¿no? Listo. Por eso que esta, ojo, no es cero, ¿no? Porque está entre 0 y 5. Si mi extremidad al medio es 0, ¿no? Ya está, entonces esta constante que varía se denomina que es ciclo de servicio, ¿no? O duty cycle, ¿no? De mayor sea el ciclo de servicio, mayor es el voltaje promedio. Ya, ojo, tiene que saber calcular, ¿eh? De repente en el examen va a venir un cálculo ahí, el voltaje medio. ¿Por qué? Porque es el voltaje analógico que me envuelve en la salida, ¿no? Es el que va a provocar que mi actuador regule más o menos, que mi motor gire más o gire menos, que mi LED prenda al máximo o prenda 3/4 o la tercera parte, ¿no? ¿Está bien? Es 5 voltios, 0,5, solamente que estamos regulando el ancho del pulso. La forma como se escribe en el caso de Arduino Analogic Write, ahí está mira, por ejemplo, ¿cómo hago yo para escribirlo? Simplemente le doy la instrucción, acá está mi instrucción, acá está Analogic Write, le digo el pin, ¿no? Por ejemplo, el pin, ¿cuál es el pin? Acá está el pin 11, 10, 9 para este caso, 11, 10, 9, 6, 5, 3, le digo el pin y luego le digo un valor, ¿no? Y le doy un valor, ¿no? Entre 0 y 255, ¿no? Si le doy 255 son 5 voltios, ¿no? De voltaje medio. Si le doy 0, son 0 voltios. Entre 0 y 255, ¿no? Ahí está, entre 0 y 255, el pin saca tensiones entre 0 y 5 voltios. Yo le doy un valor digital
decimal, ¿no? Expresión decimal, y la salida va a ser un voltaje analógico entre 0 y 5. ¿Qué voltaje es el voltaje medio o promedio? Si yo le doy 128, por ejemplo, es la mitad de 255, ¿no? Entre 0 y 255, esta es la mitad, significará 2.5 voltios. Si le doy 64, es 1.25, y si le doy 192 en la instrucción, voy a sacar 3.75 de voltaje medio. ¿Correcto? De voltaje medio. Ahí están los voltajes medios. Ahorita vamos a ver también cómo se genera aquel voltaje medio, ¿no? Eso lo vamos a ver con más detalle en el caso de la placa SP32. Ahí está un ejemplo que también está puesto para que lo lean. Y ahora vamos a ver cómo se genera el PWM desde la teoría, el voltaje entre el mínimo y el máximo. PWM es una teoría que me imagino la han visto en electrónica industrial, ¿no? Porque no es exclusivo de microcontroladores. Hoy en electrónica industrial yo puedo sacar el voltaje medio de cualquier señal, ¿no? ¿Listo? No solamente entre 0 y 5, ¿no? Yo puedo hacer acá una señal alta, una señal triangular y una señal alterna, ¿no? ¿Cómo se forma? Esto empezaba en electrónica de potencia, en electrónica industrial, y ha sido llevada a los microcontroladores, ¿no? ¿Listo? Ha sido llevada a los microcontroladores, ¿correcto? Miren, si la señal que yo deseo generar es la señal en azul, que como ven es una señal alterna, ¿no? ¿Sí? La señal que está en azul es una señal alterna, ¿no? Por lo tanto es una señal analógica, ¿no? ¿Cuál es su voltaje máximo? Y su voltaje mínimo. No me dice si es más 5 o menos 5, puede ser 220 voltios y menos 220 voltios, ¿no? ¿Cierto? Por ejemplo, en la señal alterna, ¿cuánto es este voltaje máximo? En la señal alterna, ¿qué tenemos ahí? 220. 220. Cero para todos. ¿Cuánto es? 220 raíces. ¿Correcto? Es el voltaje pico. 220 es el voltaje medio. 220 es el voltaje RMS. El voltaje pico es 220 por la raíz, ¿no? Eso es de proteína, ¿correcto? Ya, entonces, ojo, mira, ya puede tener un voltaje cualquiera, ¿cierto? ¿Cómo hago para dosificar? Ojo, les hago este alcance porque hoy en día la mayoría de máquinas, motores que trabajan en corriente alterna, trabajan con PWM. Y no significa que sea 0 y 5 voltios. Su lavadora, por ejemplo, su refrigeradora, trabaja con PWM sobre la señal alterna. ¿Listo? Y no son 5 voltios. ¿Correcto? ¿Qué implica la señal PWM? Miren, si yo quiero obtener la señal en rojo, yo le voy a poner una señal acá triangular. Voy a generar una señal triangular. ¿Correcto? Voy a generar una señal triangular. ¿Queda claro? Como ven, de una frecuencia constante, ¿no? O sea, el periodo es el mismo. ¿Está bien? Y lo que voy a hacer es cortar a esta señal que yo deseo obtener en puntos. Por ejemplo, miren, de acá a acá pongo el punto. De este lado tengo tensión negativa. De acá a acá tensión positiva, ¿no? Porque estoy subiendo, ¿no? Sigue subiendo. De acá, negativo, positivo. Y voy generándole estos anchos de pulso, de acuerdo a la señal. Entonces, esta señal alterna que está en color azul, la estoy generando a partir de esta modulación por ancho de pulso. ¿Correcto? ¿Qué significa en otras palabras? Que acá es como si yo tuviera un conmutador, ¿no? Acá conecto y desconecto, ¿no? Conecto y desconecto, conecto y desconecto en esos instantes. ¿Se entiende? O sea, el PWM que bota el microcontrolador es una señal de control. ¿Correcto? Es una señal de control, no es señal de potencia, ojo. Las señales de los microcontroladores, de los PLC, son señales de control. Por ejemplo, microcontroladores, controladores lógico-programables. El microcontrolador o el PLC no se va a conectar directamente a un motor, sino que va a controlar un dispositivo de potencia. Por ejemplo, ¿quién? A un MOSFET. ¿A quién más? A un relé. Pero estamos en continuo, ¿no? Estamos hablando de continuo, porque MOSFET es continuo, ¿no? Bueno, relé ya es el siglo pasado, ¿no? 1935, ¿no? Que aparece hasta 1942, ¿no? ¿Cuál es lo nuevo?
¿Qué? Driver, ¿no? Bueno, es un driver, ¿no? Pero ya el driver tiene componentes, ¿no? ¿Cuál es el componente básico de un driver? ¿Qué? ¿Transistor? No. Transistor es corriente continua. ¿O no? Transistor, ¿no? O BJT o UJT, bipolar transistor, ¿no? ¿Sí? Continuo. ¿Qué es para corriente alterna? ¿Qué dispositivo permite conmutar, cambiar, abrir y cerrar circuitos en corriente alterna? ¿Qué? El tiristor, correcto. ¿Y qué tiristor específicamente? Porque tiristor es la familia, ¿no? Hay los SCRs y los... No. Claro, la familia es tiristores, correcto, está bien. No, los FET son transistores. Los DIAC y TRIAC. El TRIAC es el dispositivo. A ver, vamos a dibujar. Ya, porque la idea es, ojo, miren, ahora le estoy haciendo para que ustedes puedan controlar, puedan conectar sus placas. No nos quedemos en la lucecita que prende, apaga, sino tenemos que sacar, ¿no? La señal, por ejemplo, ¿no? Acá yo puedo disparar. ¿Y Tommy? Por ahí, supongo. En Estados Unidos, creo, no sé, no me acuerdo. Yo lo tengo ahí, me quedé. ¿Listo? Ahí podríamos usarlo. El microcontrolador, miren, me está entregando una señal PWM, ¿no? La señal PWM le va a entregar acá. Le entrega al triángulo. ¿Qué va a hacer el triángulo? ¿Qué hace el triángulo? Abre y cierra sus circuitos. Entonces en algún momento va a pasar la señal alterna y en otro momento no va a pasar, ¿no? ¿Correcto? Y con eso, ¿qué logramos? Eso es potencia, eso es potencia. ¿Qué logramos? Una onda Ahí sonora. está la señal alterna. ¿En algún momento pasa una porción o no? Sí. Pasa esta porción. En otro momento no pasa. En otro momento pasa esta otra porción. ¿No? Estamos conectando y desconectando la señal alterna, ¿no? ¿Cierto? La conectamos y desconectamos tan rápido que mi motor, mi lámpara, mi actuador no va a notar la diferencia. ¿Cierto? Pero ¿qué ganamos? ¿Qué ganamos? Bueno, uno, regulo la variación, pero dos, lo más importante, ¿qué gano? ¿Qué? Ahorro energético, porque en todo momento no está conectada. Hay momentos en que no se conecta. ¿Se dan cuenta? Hay momentos que no se conectan. Hay momentos que se conectan. ¿Cierto? ¿Qué gano? Energía, ¿no? ¿Y en qué se traduce eso? Ahorro energético, eficiencia para el motor. Por eso que ya todos los equipos modernos, lavadoras, todo que sea motores, trabajan con PWM, pero no con los 0,5 voltios. Necesito fuerza, ¿no? Con 5 voltios no vamos a mover el motor de una lavadora de 11 kilos, 20 kilos, ¿no? Esto es con 220. Entonces, acá no le puedo poner un tiristor, no le puedo poner un transistor, ¿no? ¿Listo? Los tiristores es una familia, ¿no? Los tiristores tenemos los SCRs. ¿Qué significan los SCRs? Rectificador controlado de silicio. El rectificador deja pasar un solo semiciclo, no es un diodo, ¿cierto? Por eso en su símbolo es un diodo, ¿no? El SCR. Es un diodo controlado, ¿no? Es un diodo controlado. El TRIAC son dos, ¿no? Controlados. Paralelo. ¿Está bien? El TRIAC hace pasar corriente alterna porque el sentido positivo y el sentido negativo. El SCR es solo el positivo, ¿no? ¿Está bien? Alguien me decía, ¿qué apellida Paz, creo, no? ¿Qué me dijo? El relé, ¿no? El relé es siglo pasado, ¿no? Ya no es muy utilizado. ¿Por qué? El relé tiene la ventaja de que puede ser corriente continua o corriente alterna, ¿no? Porque abre y cierra sus contactos. ¿Saben? No hay relé, ¿no es cierto? Por ejemplo, el direccional del carro, ¿no? Está sonando ahí, está pegando y despegando, ¿no? Sus contactos. Alterno, continuo, perfecto. Pero ¿cuál es el problema del relé? Tienen idea, ¿no es cierto? El relé es una bobina y pega sus contactos, ¿sí? Ya, ¿cuál es el problema del relé?
es mecánico, tiene desgaste mecánico. Con el tiempo se va a desgastar, no va a hacer buen contacto. Segundo, su resorte de retorno se va a rendir. Pero lo más importante, puede ser un resorte muy bueno, un material que me dure 10 años. ¿Cuál es lo más importante? ¿Qué? Ya, igual, el otro también produce calor, ¿no? No, por ahí. ¿Qué es? ¿El tiempo de qué? De conmutación. ¿Qué significa conmutación? El tiempo que demora en abrir y cerrar. Pues. Como es mecánico, no lo puede hacer 1000 veces en un segundo. Lo hará en un segundo prendido, un segundo apagado, ¿no? No puede reaccionar más rápido. ¿Y a qué velocidad trabajamos con el PWM? Arriba de 1 kHz. ¿Qué significa? 1000 veces en un segundo. Entonces, en un segundo de repente está 500 veces arriba y 500 veces abajo. O una vez arriba y 499 abajo, ¿no? Entonces es imposible para cada vez, ¿no? Imposible. ¿Correcto? Por eso el elemento de interfase es un triac. ¿Listo? Ahora, en vez de esta resistencia se utiliza qué elemento para que el disparo también sea lo más rápido. Ya lo dijeron por ahí. Está por ahí. También es un tiristor. Un día, correcto, un día. ¿Listo? Un día para disparar, ¿no? Para acelerar el disparo. ¿Ven? Todo eso se complementa, como repito, tenemos que tener todo ese conocimiento para poder ver. Bueno, a ver, acá tienen, ahí tienen encender y apagar, miren las frecuencias, ¿no? Estamos a 400 Hz, ahí están con los periodos 1.25 milisegundos, ahí está, ¿no? Como vamos trabajando con los ciclos de servicio, ¿no? Ahí están medidos en osciloscopio, ¿no? Bueno, ya les dije que algunos puntos están trabajados con el Bluetooth o con el Wi-Fi, ¿no? Está con letra. Para obtener los 3.3 voltios a la salida, ¿no? Y 0 para obtener 0 voltios, ¿no? ¿Cómo se hace eso? Seleccionando la opción LED, LED, ¿no? DC setup, ¿no? Entonces LED, por ejemplo, dice LED DC setup 018, ¿qué es? El canal 0, o el canal 0 del SP32, ¿qué voy a sacar? Una frecuencia de 1000 Hz a una resolución de 8 bits. ¿Correcto? Hay LED set attachment 2, vamos a asignar el canal 0 al GPO 2, ¿no? ¿Correcto? Para hacerlo sacar para el cumplido. El SP32 tiene 16 canales PWM, 16. ¿No? ¿Cuántos tenía el Arduino, recuerdan? Eran entradas analógicas. Las salidas, que son así tipo alternas, son 6. 6. Este tiene 16 canales, ¿no? 16 canales. Ahí tienen, ¿no? Los multiplexores, ¿no? Para poder seleccionar, para poder sacar tanto en una como en otra, ¿no? Bueno, ¿qué ventaja tiene el SP32 con respecto al Arduino? Es un sistema de doble núcleo, ya sabemos eso, una arquitectura hardware, y por el lado de las conversiones analógico-digital va a trabajar a comparación que el ADC trabaja con 16 MHz, el SP32 trabaja con 240 MHz. Estoy colocando eso porque en la clase pasada me preguntaban por la velocidad, ¿no? 240 MHz, o sea, más del 150%, ¿no? 50% más, ¿no? Este 16, perdón, 150, no, 1000%, por 10, por 15, 15 veces más de velocidad, 15 veces más de velocidad. Bueno, ahí está la técnica usada por PWM, ya les he explicado eso también. Acá tenemos las señales que son PWM, este es el simbolito, muchos 16 canales, ¿no? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, ahí están. Y los GPO están ahí señalados, ¿no? Con PWM y con PWM. Recuerden que tenemos dos conversores, ¿no? Dos conversores. Configuración del SP32 está para poder regular la señal. Permite configurar cada canal PWM de manera flexible, asignando cualquier pin GPO, ¿no? Disponible a los canales PWM, ¿no? O miren la flexibilidad que tiene el SP32. Yo puedo seleccionar qué cuarto de entrada y salida le voy a asignar el PWM, ¿no? ¿Está bien? A diferencia del Arduino, tengo acá, a ver, acá les puse justamente esto. Se va a caer esta zona.
Acá había una imagen, ¿no?, de la señal alterna que había pasado. Acá, miren, por ejemplo, estos ya están fijos, ¿o no? Yo no puedo sacar señal PWM por el pin 13, ni por el pin 2, ni por el pin 8, ¿no? Ya estaban definidos los pines, ¿no?, por hardware. El otro yo defino por software, ¿no?, es otra ventaja, ¿no? Por eso les estoy dando esa diapositiva, ¿no? Significa que yo puedo seleccionar cualquier pin. Se pueden controlar sin ponerle varios dispositivos, ¿no?, como LEDs, como motores, etc. Ah, bueno, esos son noticias comerciales, ¿no? Dice, mira, a nivel comercial que una empresa compre a la otra, pues es para que siga vendiendo lo mismo, ¿no? Es para una, acaparar mercado, y dos, para potenciar quizás la marca, o tres, para desaparecerse, ¿no? Entonces, claro, ahora hay una noticia que ha salido en el mercado, ¿no?, de Silicon, es que Qualcomm ha adquirido, por lo que es Arduino, ¿no? Ya les había dicho que Arduino había comprado antes a Microchip, ¿no? Entonces ya Microchip lo ha absorbido, pero ojo, comercialmente no lo ha desaparecido, ¿no? Lo ha dejado ahí, ¿no?, con Microchip, ¿no? Pero ahora es de la empresa de Arduino, ¿no? Ahora Qualcomm se lo ha comido Arduino, ¿no? Esperemos, pues, eso ha sido hace unos meses. Ahora esperemos cuál va a ser la estrategia comercial de Qualcomm, ¿no? Qualcomm es el mayor productor de chips para para celulares, ¿no? Celulares, tabletas y dispositivos de videojuegos, ¿no? Ahora, ¿qué espera con esto? No sé, de repente desaparecer y quedar solo como Qualcomm, o de repente potenciar, ¿no? De repente vamos a tener una marca de Arduino con algo más, ¿no? Eso habrá que esperar todavía, ¿no? Todavía no hay no lo sí, a nivel de laboratorio, pero comercialmente debe ser, ¿no? Bueno, a ver, es la capacidad de ajustar la frecuencia y la resolución, eso también, ¿no? No tenía el otro. Miren, acá tienen código que se ha puesto, código en MicroPython, ¿no? Para lo que es la señal PWM, ¿no? Ahí está, seleccionamos el pin, selecciono la frecuencia a 5 kHz y selecciono el ciclo de servicio. Ojo, algo que no tenía Arduino, ¿no? En Arduino lo único que yo seleccionaba era el ciclo de servicio y trabajamos a una frecuencia fija. ¿Se entiende esa parte o no? ¿Sí? A ver. Miren, son dos cosas distintas, ¿no? Eso de la frecuencia y el ciclo de servicio, ¿no? Esta gráfica que he trabajado, que he dibujado, perdón, ¿cuál tiene mayor frecuencia? La de abajo. A ver, dicho. ¿Cuál tiene mayor frecuencia? ¿La primera o la segunda? Es injusto.
Más bien, si responde mal, se responde. Es elemental, es difícil. ¿Cuál tiene más frecuencia? No, ¿cuál tiene más frecuencia? A ver, al lado, apellido. ¿Qué? ¿Qué apellido? ¿Hidalgo? Giral. Hay dudas, al fondo, Álvaro. ¿La 1 o la 2? ¿Quién tiene más frecuencia? La 1. La 1, a ver, apellido. ¿Qué apellido? Ortiz. ¿La 1 o la 2? ¿Quién tiene más frecuencia? La 2. Carreón, ¿no? La 2. Ya, correcto. Al lado. La 2. La 2 tiene más frecuencias. ¿Por qué? Porque tiene menor periodo. El periodo es el inverso de la frecuencia. O la frecuencia inversa. Periodo más pequeño, frecuencia más grande. ¿Sí? Entonces, para que vean, miren. Sobre este periodo, ojo, sobre este periodo yo puedo hacer PWM, ¿no? ¿Qué significa? Que en todo este tramo mi señal puede ser, por ejemplo, voy a dibujar una señal PWM, ¿no? ¿Así? ¿Qué tenemos? Un voltaje promedio mayor, más cerca a 0 o más cerca a 5. Más cerca a 5, porque el ancho del pulso es bastante, ¿cierto? ¿Sí? Y acá podría ser lo mismo. Podemos tener también lo mismo si dibujan en escala o no. El pulso, la duración del pulso va a ser más pequeñito o no, pero va a conseguir el mismo efecto. Claro, porque van a diferentes frecuencias, ¿no? ¿Se entiende? ¿Y para qué hacemos eso? A ver, ¿para qué hacemos esto? Porque esto es mejor que el otro. Ahorrar energía. No, vamos a poner lo mismo, como he dicho, ¿no? El mismo duty cycle, ¿no? ¿Para qué creen? Ya precisión, pero hay algo acá, ¿no? El segundo es más imperceptible. Para que sea más rápido el procesamiento. ¿Por qué? ¿Qué hemos dicho? El microcontrolador tiene que dar tiempos o no, tiene que controlar tiempos o no. ¿Sí? ¿Cómo sería el tiempo acá? Imagínense que es 1 kilohertz, ¿esto cuánto es? 1 milisegundo, ¿no? ¿Cierto? Si esto es 1 milisegundo, imagínense este periodo. ¿Sí? Entonces el microcontrolador tendrá que dar un pulso en microsegundos acá, y acá en milisegundos. ¿Y qué hemos dicho? ¿Qué pasa con el procesador cuando es 1 milisegundo? Es como que podemos esperar 10 años, 100 años, o tiene que usar el uso del temporizador, mandarle un prescaler muy grande, etc. Me va a demorar más el procesamiento de esto. En cambio acá, más rápido, porque el procesador procesa muy rápido. Solo que nosotros somos lentos, ¿no? O sea, acá estoy trabajando más rápido, más directo. Conseguimos el mismo efecto, pero ahorrando recursos. ¿Entendió? Ahorrando recursos de los temporizadores, sobre todo. Bueno, ahí están el control de motores con corriente continua. Ahí están con tiristores, puede ser con diodos, rectificadores. Ahí está el motor, la señal PWM, mire, le damos a un circuito electrónico que está formado por tiristores, SCRs en ese caso, y regulamos el motor, ¿no? O como lo mencioné en Paul, se llaman los drivers, ¿correcto? Los drivers, que transmiten todo en un solo circuito, ¿no? Ese es un driver. Recibe la señal PWM y le da la señal de potencia, ¿no? Ya, todo es una placa que es driver, ¿no? Bueno, a manejo de interfaz y ruido en señales PWM, ¿no? Ahora, ¿qué va a pasar? Dice, es importante tener en cuenta las posibles interferencias y ruido que puedan afectar la calidad de la señal. Ajuste de frecuencia PWM. Ajustar la frecuencia fuera de los rangos de interferencia comunes puede minimizar el ruido, especialmente en aplicaciones de control de motores. A ver, cuando yo genero esta señal, si es que esta señal hemos dicho que es un periodo muy largo, la frecuencia es más baja. Y si acá el periodo es muy corto, la frecuencia es más alta. ¿Correcto? ¿Qué pasa cuando las frecuencias son muy altas? Son difíciles de distinguir. Sí, pero ¿qué pasa con la frecuencia? ¿Por qué? Son difíciles de distinguir. Son difíciles de distinguir. Y bueno, generan ruido es el efecto final, ¿no? ¿Por qué generan ruido esas señales? De física, ¿no? Una señal, entre más alta sea la frecuencia, yo necesito menor energía para poder causar efecto. ¿Listo? Repito, una señal, entre más alta sea su frecuencia, necesito menos energía para transmitirla más lejos. ¿Se entendió? ¿No se entiende?
Una señal, entre más alta sea su frecuencia, es menos la cantidad de energía que yo necesito para transmitirla. Le voy a poner un ejemplo, creo que ya les puse. A ver, nuestra voz, ¿a qué frecuencia va? Máximo. Señorita Salma, ¿cuál es su registro vocal más alto? Este es más alto que todos los jóvenes acá, ¿no? 20, 21. Más agudo, ¿no? Sí. 20 kilohertz hemos dicho, ¿no? 20 kilohertz, ¿está bien? Si la pongo a su compañera Salma aquí en la puerta, emitir un tono en 20 kilohertz y grita lo más que pueda, ¿a qué pabellón va a llegar sus gritos, sus tonos? Hasta el C, más o menos. Hasta el B probablemente. En el C Ya se baja más o menos. a 20 kilohertz, ¿está bien? 20 kilohertz. Puede gritar a 200 watts de potencia, ¿no? Ahí le mete un amplificador de sonido, ¿no? De casa, 200 watts de potencia, ¿está bien? ¿Sí? 200 watts. Le pongo al máximo, ¿hasta dónde va a llegar? Hasta al Che, 200 watts. Va a llegar al C, al D, ¿está bien? Al máximo. 200 watts. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, ojo acá para que vean. Yo tengo acá una antena encima del eje, no sé si han visto una antena que transmito a 5 watts de potencia, 5 watts de potencia. Y con eso yo hasta Chalacat, con los walkie-talkies, con los handys. 5 watts. ¿Qué 5 watts llega más lejos? Y 200 watts llega al Che, por la frecuencia. Porque cuando yo elevo la frecuencia, puedo botar más lejos. La radio FM, ya no escucho radio ustedes, ¿no? Más o menos a veces. Radio moda, radio moda. A la radio, por el FM, ¿qué frecuencia es la? 88 a 87, 108 ajá. megahertz. Megahertz, ¿no? 88 a 108 megahertz. Dice megahertz, si fuera hertz me vuelvo loco, ¿no? Escucharía radio sin sintonizador, ¿no? Bueno, estamos en la misma frecuencia, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Nosotros, nuestro oído, ¿a cuánto máximo? 20 kHz, ¿no? De 88 MHz, 108. Claro, sería la verdad, ¿no? Si fuera MHz 88 o 108, ¿no? Hertz, estaría escuchando toda la radio, una locura, ¿no?